Dios me guió a comprender sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe, justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. Una caravana celebrando esto. La gran conclusión de lo que enseñó Pablo en el capítulo 5, Primera de Corintios, y en Segunda de Corintios, 15 de Primera de Corintios y capítulo 5, es que la muerte ha sido vencida y el rey está vivo. Carlos, si me permite un minuto, yo estuve en Huella Católica hace unos días atrás por un debate bien particular, te mandé el enlace a ti. Pero lo relevante de eso es que yo logré calzar y desafiar a dos católicos ahí, y uno de ellos era Noé Martínez, que íbamos a hacer un debate el día de mañana, día sábado, pero él no se ha pronunciado. Un debate donde hayan garantía de que los micrófonos no se silencien. Y Mónico Vázquez, que espero que cumpla su palabra, en diciembre vamos a debatir la primacía de Pedro. Así que yo lo dejo aquí porque como sé que te escuchan ellos, tiene audiencia católica, van a estar ellos viendo esto, y que Martínez ya no se contactó. Pero Mónico, yo creo que él tiene mi teléfono y vamos a concordar esto. Mucho tiempo que lo ando pasando atrás. Bueno, le damos la bienvenida al hermano Arnold Portillo y a nuestro hermano Gabriel Asaf también.
dos cracks de la apologética. Adelante, Arnold, y luego le damos la palabra a mi hermanito Gabriel Asaf. Bendiciones, hermanos, espero me escuchen bien. Gracias por lo de crack. Yo creo que no le llego al hermano Gabriel Asaf porque le ha metido muchas horas de estudio y de historia, pero gracias por el cumplido, hermano. A Pedro, muchas bendiciones para usted. El otro hermano no le alcanzo a ver el nombre, es muy pequeñito, el Ángel del Paz. teléfono. Ángel Paz, bendiciones para usted, Ángel Paz. Bien, pues aquí hemos entrado nosotros, dos pentecostales, los verdaderos reformados. Le duele a quien le duela. Nosotros los bautistas y los pentecostales somos los verdaderos reformados. Somos los únicos que le hacemos el honor al dicho reformado, siempre reformándonos. Nosotros nos hemos venido siempre reformando. Nuestros hermanos calvinistas o presbiterianos se quedaron allá en la vejez, ¿verdad? Viajando en tren y bebiendo vino tinto, por allá se quedaron ellos, nosotros nos seguimos reformando, vamos adelante, continuamos y estamos hoy aquí. Estoy hablando de los verdaderos bautistas y de los verdaderos pentecostales. ¿No les gustó a mis hermanos presbiterianos y a mis hermanos calvinistas? Hay falso bautista, hay falso bautista. Hay falso pentecostal. Hay falso bautista y hay falso pentecostal. Hay verdaderos presbiterianos. Hay verdaderos presbiterianos, hay verdaderos luteranos. Claro, todo eso se sobreentiende, pero el punto mío es que nosotros venimos haciéndole honor a la frase siempre reformándonos. Y el punto es que si a alguna persona pues no le gustó, lo siento mucho, se puede sobar donde le ardió y pues no pasa nada. Nosotros por nuestra parte, nuestra iglesia pentecostal está celebrando las 5 solas de los reformados. Los metodistas están siempre reformando. Los verdaderos metodistas. Lo que pasa es que hay verdaderos, sí, claro, es como todo, pues hay verdaderos presbiterianos, hay verdaderos calvinistas. De hecho, la Biblia reformada, la Biblia roja que utilizo para ¿Cuáles son debatir, los falsos? me la regaló. Arnold, ya que tú viniste a podrir el live, ¿cuáles son los falsos? Ay, perdón. ¿Cuáles son los falsos? Los falsos calvinistas. Pues serían los hipercalvinistas. Dame los falsos, como tú comenzaste con los bautistas y los pentecostales, dame los falsos bautistas, dame características de un falso bautista y características de un falso pentecostal. Un falso pentecostal viene a ser un neopentecostal, serían los unicitarios. Un falso pentecostal vendría a ser un neopentecostal, que serían los unicitarios. Un pentecostal independiente, que serían los pentecostales de quinta generación. Un pentecostal independiente igual, pero con ideologías privadas, que son los de sexta generación, por ejemplo. Tenemos por ahí, no sé, por así decirlo, no sé si te vaya a meter a problemas, una persona tirando una Biblia en el suelo diciendo que hay una línea de poder, otra persona diciendo que los billetes le hablan, la unción del chicle, la unción de la patadita, todos esos son falsos pentecostales. Y los falsos bautistas, y que me perdone hermano Salvador Barragán, no vaya a herir sus sentimientos, pues los falsos bautistas son los independientes que casan homosexuales, que no se apegan a ninguna autoridad y que pues quieren y pues en todo caso vienen siendo peor que los pentecostales que salen en los videos haciendo cosas extremas, un poco locas, ¿no? No todo el que sale en los videos de YouTube haciendo cosas extravagantes son pentecostales. Hay bautistas y también hay católicos que también se andan tirando en el piso y revolcando. Entonces por ahí viene la falsedad última. Yo he mirado a muchos católicos que parecen gusanos revolcándose en el suelo. Entonces es como un poco estúpido venir a juzgar a otros cuando entre las filas de ellos está pasando lo mismo. No se juzga, se hace justo juicio de valor. No se juzga, sí, se hace pero, juicio de valor. Sí, pero en el caso del católico, ellos no hacen juicio de valor. Ellos juzgan porque ellos lo hacen con ímpetu de hacer daño, de destruir, no de edificar ni de construir. Por ahí está el asunto. Entonces nosotros estamos celebrando las 5 solas, la reforma, estamos en la iglesia, y supongo que el hermano Pedro también, no sé si en la iglesia de Asaf también, y somos pentecostales, así que sí, que pues con mucho respeto, si les gustó o no les gustó, a algunos amigos
hipercalvinistas que no tienen valor de decir que su teología pues hace a Dios básicamente el autor de todo lo malo que ha sucedido a la humanidad. Pero puede Entonces, ser también, pero puede ser que Dios lo deje. Pero vamos a hablar de la reforma o vamos a poner a discutir Claro, porque Arnold vino aquí a decir que ¿Qué? el pentecostal y el bautista, pero el bautista que cree como él, entonces. ¿Qué pasa? Porque Que yo no no tiene creo, nada yo que no creo ver. como, Es que esa yo no discusión no creo entra como acá él. en tema de la reforma. Entonces, Arnold, en realidad todos vienen de la reforma. Tú no tienes Claro. la verdad, tú no tienes la verdad infalible No, y los demás teológicamente tienen. no. Lo que tienen es Es un que desarrollo teológico, pero la todos son de la teología, reforma. claro, es que la teología, Carlos, Entonces, divide, siempre va a dividir. ¿cuál sería tu queja? Te veo celebrando algo que no te corresponde entonces, porque si tú dices, yo soy el único porque los que creen como yo son los verdaderos de la reforma, también los demás tienen el principio de reforma siempre reformándose, porque No, el concepto de activo y pasivo es un desarrollo teológico también. claro, parece que no estás comprendiendo. Tú estás llevando la conversación a ese lugar. Tú me dijiste que te dijera cuáles eran los malos bautistas, no los buenos bautistas. La iglesia va a encontrar malos bautistas, buenos bautistas, malos Siempre pentecostales, va, buenos exacto. pentecostales. Para mí el malo No autista es el sé. que violenta algo totalmente fuera de la escritura. Casar personas del mismo cromosoma. Claro. Pero ¿qué Eso tiene no que ver? No entra entiendo eso con la... en ningún concepto ¿En qué teológico. aporta la reforma a esta discusión? No entiendo. Claro, no aporta nada a eso. O sea, los malos reformados son los que ni siquiera van a la Biblia y te dicen, Arnold, yo caso o yo soy pentecostal y creo que Dios es el Padre, el Hijo es el Padre. Eso no llega ni a reformados, esos son demonios. O sea, doctrina de demonios. Lo que pasa, Carlos, es que si tú estás poniendo atención afuera, mucha gente está diciendo que nosotros por ser pentecostales no tenemos que celebrar la reforma. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué no? Si todo viene de una línea histórica. ¿Quién dice eso? Ahí está. Por ejemplo, es un católico. No sé, te menciono, no, Julio Barbosa no es católico, es presbiteriano. Y Julio Barbosa. Entonces, si voy a comenzar a decir nombres, no, pero es que yo no sé. Pero Julio Barbosa lo conocemos nosotros, no lo conoce nadie. Sí. Pero Julio Barbosa está más del lado del catolicismo romano, es ecuménico. Ah, bueno, pero man, lo que yo te estoy diciendo es lo que ellos dicen. Pero tú no puedes imitar lo que dicen ellos, porque tú no crees eso realmente. O sea, tú te le estás desquitando con alguien que no está aquí en el chat. Yo no sé por qué le afecta a Arnold lo que el payaso ese de Julio diga, pobrecito. No, ¿tú crees que el pastor Percy Riley para mí es un buen bautista, un buen reformado? Percy Riley. No sé, esa conversación no aporta para el tema de la reforma, Carlos. No la dirijas para allá. Bueno, pero tú la mejor en el tema de la reforma. Es que si tú me estás preguntando quiénes son los malos y quiénes son los buenos y yo te contesto, entonces mejor evitemos esa conversación y quedémonos en lo de la reforma. Por eso yo te pregunté que si tú mencionaste a Julio Barbosa y qué bueno, porque eso ayuda a muchos católicos a entender. ¿Tú crees que una persona que dice que la Iglesia Católica Romana es la verdadera, es un verdadero reformado? Los reformados para mí tienen un pie en el catolicismo, Carlos. Yo no conozco a un reformado que no diga que la Iglesia Católica es verdadera y que se desvió. Si tú lo conoces, tú me dices. Pero tú dijiste, Arnold, que tú eres el verdadero reformado. Entonces, tú eres reformado. ¿Tú tienes un pie en el catolicismo romano? No, porque eso no es ser reformado. Es que todo el que tiene un pie en el catolicismo romano no es reformado, aunque digas ser reformado. Porque se supone que quiere llevar. No sé por qué quiere. Mejor hablemos de la parte. Calvino tenía un pie en Roma. Lutero dejó su pie en Roma. Mejor hablemos de. Pero que estamos en la reforma. Zwinglio dejó su pie en Roma. Arminio dejó su pie en Roma. Mejor hablemos de por qué se celebra Halloween el mismo día de la reforma. No, pero espérate. Es que esto es de la reforma. Y eso que tú dijiste es importante para poder matizar. Los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, los que vinieron después, una segunda ola, Arminio,
Wesley, etcétera, etcétera. Luego viene el movimiento bautista. Ellos todos tenían un pie en Roma. Ellos se veían en Roma. Calvino se veía en Roma. Calvino estaba a favor de los católicos romanos de rito latino. Mira, bueno, no sé cómo contestar tu pregunta de la manera que tú quieras, pero Martín Lutero nunca quiso dejar a Roma, lo que él quiso era arreglar a Roma. Pero se fue, terminó saliéndose de ahí. Él no se salió, Carlos, lo sacaron, que es diferente. Pero luego terminó, él terminó que no quería volver. Él no quería volver. Su esposa la persiguieron porque se quería salir de ahí. Abrazó la visión de Lutero. Entonces sus hijos tampoco dijeron yo vuelvo para Roma. Ningún reformador pensó yo me vuelvo para Roma. O sea, estamos mezclando doctrina con quiero volver para Roma. Ahora, los falsos, que yo lo dije al principio, ecuménicos y todo esto, los falsos supuestos reformadores sí tienen, no un pie, no, tienen más de la mitad de su cuerpo en Roma, que son la mayoría ecuménicos. Eso sí, eso para mí no son reformados. Para mí no tienen ni la R de reforma. Ahora tú, igual que los pentecostales, que también hay muchos que dicen que son pentecostales, que también están a favor del Papa y el ecumenismo y todo eso. Hay un montón de pentecostales a favor del ecumenismo, apoyando el papado, apoyando el catolicismo romano. Para mí el verdadero reformado o el que se apega a la línea histórica reformada, la reforma siempre reformándose, es aquel que por lo menos los puntos fundamentales los abraza. Sola escritura, sola fide, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Esos puntos, aunque tengan diferencias interpretativas dentro de esos puntos. Pues yo voy a decir que Calvino, no, entonces cuando yo leo a Calvino peleando contra los católicos romanos, la historia de Calvino. O de Arminio. Arminio no estaba a favor de Roma tampoco. Wesley no estaba a favor de Roma tampoco. Lutero, que no quería dejarlo. Lutero también dijo, esta es la Babilonia. Lutero. ¿Qué luterano serio va a estar a favor de Roma? Está rompiendo la memoria de Lutero. ¿Qué calvinista serio va a estar a favor de Roma? Está rompiendo la defensa de Calvino. ¿Qué arminiano serio va a estar a favor de Roma? De que no, Roma en la iglesia no tiene sentido. En ese punto, por lo menos, Arnold. Pero vamos a darle la palabra a Gabriel Asaf, que tiene ratico ahí. Después escuchamos a Ángel Paz, otra rondita más y cerramos el programa. ¿Cómo estás, Carlito? No, quizás ya me hizo perder la línea de lo que iba a decir, porque Arno salió con, no sé cómo inició el discurso de Arno, no entiendo cómo se llegó a esta discusión. No, es importante lo que dijo el hermano Arnold para identificar y profundizar quiénes pueden decirse reformados y quiénes no, porque hay un grupo que cree que ellos son los dueños del título reformado. Entonces, eso es un poquito complicado. Son dos, tres locos que andan sueltos. Mira, lo que pasa, Asaf, te voy a poner en contexto, Asaf. Lo que pasa es que el hermano Carlos y yo estamos recordando la guerra que tuve con los calvinistas hace muchos años y que todos me decían que por ser pentecostal no debería de celebrar las 5 solas. Entonces él me invitó a este en vivo a venir a aportar algo acerca de ese punto. Entonces la conversación la dirigí yo en ese punto que habíamos acordado. Ahora, yo no vine a decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. En todos lados hay gente honesta y hay gente deshonesta. Claro. Ahí está el asunto. Entonces, cuando Carlos viene y me dice, pues, ¿quiénes son los buenos bautistas y quiénes son los malos pentecostales, los malos bautistas? Entonces me pone a mí en aprietos porque ahora tengo que seguirle su pregunta. Pero por la doctrina no. O sea, la doctrina es una cosa y otra cosa es lo que tenga un bautista abrazando cosas que ni siquiera tú la puedes estudiar en la Biblia. Por ejemplo, el matrimonio multiletra. Esa gente no son ni cristianos para mí y ellos se llaman bautistas. En ese punto yo estoy de acuerdo contigo. Pero en el punto de los hermanos presbiterianos, en su doctrina, yo los veo a ellos parte de la reforma. Ellos, claro, los que están apegados a una estructura. Es que, Carlos, todos venimos de la reforma, Carlos, todos. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona no celebre la reforma, no celebre las 5 solas, nadie. Todos venimos de ahí. Todos, menos, bueno, obviando los mormones, los testigos de Jehová, o sea, se sobreentiende. Los que casan parejitas del mismo cromosoma vienen de la reforma. Y no si te recuerdas, eso era lo que yo iba a subir a comentar, que
Lo que yo iba a decir es, nadie tiene derecho a decirte que tú, Eso no viene de la reforma. que Eso tú viene por ser, que eso tú viene por ser pentecostal no puedes celebrar la reforma. Eso era lo que yo iba a ahondar. pero, Pero parece que las exacto, cosas salieron un poquito de control. pero ellos no vienen de la reforma, Arnold. Los que casan parejitas multicolor no vienen de la reforma. ¿En qué confesión de fe reformada o pentecostal o bautista o presbiteriana No, dice? Carlos, no, yo no estoy diciendo que ellos vienen de la reforma, ellos son Ah, separados. ok, Pero claro. pues, en el desarrollo de lo que iba a decir, iba a concluir diciendo eso, ¿no? Los Ah, separados, claro. precisamente por esa razón. ¿Cómo van a permitir eso? Claro, entiendo. Eso no se permite. Bueno, continúa Gabriel Asadi, que iba a dar un aporte ahora. Adelante, Gabriel. No, ya se salió ya perdió se descarriló el live, ¿no? Pues, venía bien, yo digo, voy a entrar y entro y sale todo esto que nada que ver, digamos, Pero realmente ¿cuál no cuál aporta. era el aporte? O sea, No sé, histórico. que estas discusiones como que ya son recurrentes una y otra vez lo mismo, digamos. Esa quizás sea una de las razones por las cuales yo vengo incluso haciendo poco contenido, porque por ahí veo que no se sale de siempre lo mismo, ¿no? Y tenemos hoy la oportunidad de hablar de un tema específico y volvemos a lo mismo, o sea, como que ya, o sea, No es que en cansa, ¿no? verdad, Sí, Gabriel, en verdad la Biblia enseña que hay muchos falsos. Eso no es eso es algo que va también sí, con el pero no sentir de la tiene. reforma. Hay mucha gente falsa en nuestro pueblo. Hay mucha gente que dicen ser algo y no lo son, Gabriel. Eso es verdad. Sí, por supuesto, sí, o sea, a ver, yo creo que algunos reformados, como dice Arno, quieren secuestrar la reforma y decir, no, nosotros solamente tenemos derecho. Y bueno, una de las características de la reforma es que se retorna a la escritura, se retorna a la predicación del evangelio, cosa que muchos reformados no hacen. Y quizá la denominación que más se destacó por la predicación es el movimiento pentecostal. O sea, ninguna rama de la reforma predicó más que los pentecostales. Es Eso, cierto. eso no puede negar nadie. Y de hecho, hablando de estos reformados que hacía mención Arnold, que es uno de ellos, Julio, me decía, anda a una iglesia reformada, me decía, él buscó una iglesia presbiteriana que acá en Tucumán no hay. O sea, acá vos hace 2 cuadras y tenés una iglesia pentecostal, hace 2 cuadras tenés otra, pero porque los pentecostales predican. Presbiteriana no hay iglesia, debe haber una, debe haber dos. ¿Y cómo hacemos para meter a todos los tucumanos que son cristianos, cómo lo metes en 2 iglesias? No entran. Y en 2 iglesias que no predican, en 2 iglesias que no hacen campaña, en 2 iglesias que no disipulan, en 2 iglesias que no buscan a la gente, que no llaman a la gente, en 2 iglesias que no pastorean. ¿Cómo la mete a toda esa gente? O sea, es como el católico. Ayer veía un video de un payaso ahí que se hace el apologista en Colombia, y decía, si ustedes quieren ser salvos, tienen que estar en la iglesia católica, como que básicamente estoy obligado a ir a una iglesia que no me gusta, que predica un falso evangelio, que anda lamiendo yesos, que anda venerando al Papa. Tengo que sí o sí para ir para salvarme, si no voy no me salvo. Yo no, o sea, a ver, la gente no quiere ir a tu iglesia. El que conoció a Cristo no quiere ir a la iglesia católica. Quiere un Claro. lugar donde se predica, quiere un lugar donde se alaba a Dios, donde se le canta a Dios. No Pasa lo será, mismo con algunos, no será, pasa lo mismo, sí, te escucho, decímelo. no será, hermano Gabriel, que así mismo como refleja el pueblo de Dios en la Biblia, nuestros hermanos de Colosenses, Tesalonicenses, Éfeso, Esmirna, todas las iglesias en plural que también son citadas en el libro de Apocalipsis, ¿no será que el cuerpo del Señor, que también históricamente estaba ramificado, cada uno tiene su llamado, su forma, tienen sus dones y por lo tanto son más carismáticos y más entregados en el don de la predicación hacia las calles y todo esto, los pentecostales? Los otros son un poquito más centralizados quizá en una parte sistematizada, porque Mira, Calvino, yo yo creo que creo la yo creo central, que todo eso es el cuerpo de Dios, porque yo lo veo en la Biblia. El cuerpo general de mira, Dios se desarrolló yo así. creo que esa centralización adentro es lo que se llama, bueno, Pablo Deiro le llama, incluso Klaus Schatz también le llama el paradigma de cristiandad, apaga la alarma, que es la institucionalización, o como vendría a decir, la estandarización del cristianismo, que viene con el edicto de Milán, con el decreto de Teodosio. Entonces la iglesia deja de predicar, de ser una iglesia mártir, que a medida que los cristianos iban huyendo para no ser martirizados, iban predicando.
y como bien decía Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Fruto de esa persecución se esparcían los cristianos y a medida que se esparcían iban predicando. Entonces es propio de la iglesia de los primeros siglos, la predicación. Y la reforma se supone que debía volver a eso. Pero la reforma no volvió a eso, porque hablamos de dos tipos de reforma cuando estalla. La reforma magisterial y la reforma radical. Ahí viene la discusión entre anabaptistas, porque los perseguían y esto, porque los anabaptistas fueron los primeros en detectar el problema del paradigma de cristiandad. ¿A qué me refiero con paradigma? Te lo voy a explicar en pocas palabras. Es nazco, me bautizo y ya soy cristiano. Entonces, el resultado de eso, de un cristianismo institucional, no había conversión, no había predicación. O sea, ya nací, o sea, ¿para qué te voy a predicar el evangelio a vos si vos ya naciste en una familia católica? Ya sos católico. O sea, por eso los cristianos en ese tiempo eran los católicos, cristianos católicos, eran un desastre, una vida desastrosa. Los mismos papas incluso reflejan esa vida desastrosa porque no había una conversión. Porque vos ya nacías en un estado cristiano y ya eras cristiano y tenías que ir a la iglesia, pagar el diezmo y obedecer al papa y obedecer todo. Era algo sistemático, institucional. La reforma no rompe con eso. No rompe. Los primeros que quisieron romper con eso fueron los anabaptistas, que decían, no, porque si seguimos bautizando niños, seguimos cayendo en el error de Roma, que siguen naciendo y ya son de cuna cristiano, entonces nunca tienen una experiencia de conversión. Eso se viene a romper ya recién bueno, principalmente con la reforma radical, por eso se le hablaba a los radicales que querían totalmente romper amarras con Roma, terminar con el paido bautismo, con el bautismo de niños, porque veían que ahí estaba el problema, ese era el eje del problema, porque seguíamos con lo mismo, seguíamos con el cristianismo institucional. Nacen, lo bautizan y ya son cristianos, entonces no había Claro, esa porque experiencia de conversión. lo tenían vinculante al catolicismo romano, pero luego ellos se Claro, desligaron de la visión del paido bautismo del catolicismo romano y por desarrollaron supuesto, las confesiones de fe. por Ahí supuesto. no tienen problema porque se desligaron de eso. Claro, no estoy haciendo una crítica a aquellos que todavía lo siguen practicando. La crítica que hacía la reforma radical era eso, y yo creo que ellos estuvieron bastante acertados en detectar que el problema era ese, el paradigma de cristiandad. Y el paradigma no era solamente, aclaro, no era solamente el bautismo de niños, sino el Estado y la Iglesia. Eso lo mantuvieron los reformados. Por eso Sí. vos tenés Alemania, tenés estados luteranos, tenés en Escocia, era un estado calvinista, tenés con John Knox, eso ya fue, ¿dónde fue? En Suiza fue el calvinismo en Ginebra y en Escocia con John Knox. O sea, ellos continuaron con ese paradigma de no solamente del bautismo de niños, sino de una iglesia estatal, institucional. Eso recién se termina de romper con la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde se termina de romper todo eso. Claro. Pero yo creo que es propio eso también de la reforma, aunque la reforma radical se peleó con esto, tenemos que agradecerle también, y nosotros hoy, más que nada los pentecostales y casi todos, seguimos más la línea de la reforma radical, la que fue perseguida no solamente por católicos, sino por los mismos reformados, por luteranos y por calvinistas fueron perseguidos los anabaptistas. ¿Por qué? Porque la reforma magisterial no veía un divorcio entre la iglesia y el Estado, y era necesario ese divorcio entre la iglesia y el Estado, porque eso fue lo que pudrió el cristianismo. Eso fue lo que pudrió el cristianismo, porque al vos tenés la iglesia unida al Estado, nacemos y ya somos cristianos, corta la esencia del cristianismo, que es la predicación. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio el Señor? Vaya por Jerusalén, todo Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando se institucionaliza el cristianismo en un Estado, eso se corta, ya no hay predicación. Por eso surgieron más tarde las campañas, por eso vos veías la predicación que hacía después John Wesley, que se iba a los mineros y le predicaba a la gente pobre. Eso también es resultado de la reforma radical. Entonces son dos puntos importantes que tenemos que hacer una distinción. Le debemos muchísimo a la reforma magisterial, las 5 solas se las debemos a ellos, y le debemos muchísimo, de hecho hoy nosotros creo que mamamos mucho más de la reforma radical de los anabaptistas, ¿sí? Nuestra visión es esa. Yo creo que vos, ninguno de los que estamos acá va a estar de acuerdo en que el Estado se vuelva a unir a la iglesia, sea católica o sea evangélica. Eso no sirve. Eso A ya se nivel, a, vivió.
A nivel de imposición y dominio jerárquico, no. A nivel de Exactamente. permear la sociedad y la política con valores cristianos, con la visión del Por evangelio, ahí sí. supuesto, Hay que por hacer, supuesto. hay No que estoy, matizar esa parte también, eso es verdad. exactamente. A ver, no estoy diciendo, a ver, acá en Argentina se volvió esa utopía por mucho tiempo, cuando al menos yo me convertí, cuando el cristianismo se empezó a meter en la política. Muchos soñaban con, ay, qué lindo sería tener un presidente cristiano. Al menos acá en Argentina estaba esa visión. ¿Por qué? Porque pensaron que un presidente cristiano iba a obligar a la gente a ser cristiana. Eso ya lo vivimos. Siglo IV, siglo V, en adelante, ya se vivió, donde la gente era obligada a ser cristiana. ¿Y cuál fue el resultado de que la gente nacía, como decía el decreto de Teodosio? ¿Cuál fue el resultado? Se pudrió el cristianismo. Hasta los mismos historiadores católicos le llaman a ese milenio. De hecho, hay un gráfico en el libro de Pablo Deiros donde se ve el crecimiento, y todo ese milenio de institucionalismo cristiano fue de decaimiento, se pudrió. Vamos al siglo IX, vamos al siglo X, cuando viene el feudalismo. La iglesia no puede estar más podrida. La pornocracia, el feudo manejando el papado, el cisma, vamos un poquito más adelante, viene el cisma de Aviñón, se intenta solucionar, viene el cisma de Occidente. En el mismo cisma de Occidente, donde surge un personaje muy importante de la reforma, que es John Wycliffe. Ahí Claro. prácticamente Wycliffe viene criticando, Juan Hus critica lo que fue el cisma de Occidente. O sea, básicamente fue la raíz de la reforma, cómo se pudrió la iglesia a través del institucionalismo cristiano. Ese fue la semilla de la reforma. Bueno, la reforma comienza ya con algunos pre-reformadores, que fueron los valdenses, siglo XI, siglo XII, los arnaldistas, los petrobrusianos. O sea, la reforma no nace siglo XVI, ya tiene su semilla en estas personas. Valdenses, arnaldistas, seguidores de Arnaldo de Brescia, los petrobrusianos, seguidores de Pedro de Bruys. Tenemos a Savonarola también, fue otro personaje que fue torturado y quemado vivo en Francia. En Francia Sí. fue Savonarola, si no me equivoco. Ujú. Bueno, ahí lo tenemos, John Wycliffe, a Juan Hus, llamado el padre de la Reforma. Y bueno, finalmente llegamos ya al siglo XVI con Lutero, que estalla. De hecho, yo no me olvido más la pregunta que dice Alarcón: ¿por qué no estalló la Reforma con Juan Hus? Le dije, y me quedo mirando. Porque lo mataron, lo quemaron vivo en el Concilio de Constanza. No, esa yo no me la creo mucho. O sea, al día de hoy quieren negar hechos históricos que ningún historiador serio niega. El hecho de que el Concilio de Constanza, un concilio desastroso, un concilio que fue convocado por un antipapa, que lo convocó él, después lo depusieron, hoy es tenido como un antipapa. Y bueno, eso era alguno de los aportes que quería hacer. Y yo me hubiese gustado que esté Clemente. De hecho, hoy me decían alguien, hoy veían algunas publicaciones, que con la reforma nacen las divisiones. Y yo le hice una invitación a un católico, le dije, te hago una invitación a que me probes que antes de la reforma no había división en el catolicismo romano. Te puedo hablar de enormidad de divisiones. De hecho, recién hablé, cisma de Aviñón, cisma de Occidente, Occidente, 30 claro. años con 2 papas, y los Ujú. últimos 9 con 3 papas. Pero la división la trajo la reforma. Qué curioso, ¿no? Esos son datos que repiten aquellos seguidores del señor Toro. Bueno, creo que ya hablé mucho, así que le doy lugar a los demás. No, excelente, excelente aporte. Es muy bueno eso para el programa. De hecho, ha habido de todo en este programa. Yo creo que lo voy a tener que dividir en dos, porque ha habido de todo. Clemente se fue súper refutado, diciendo que Jesucristo en la cruz no venció la muerte y que él no completó la obra en la cruz. O sea, cada vez se van superando en la blasfemia solo por atacar, porque la reforma es una línea histórica que está ramificada. Es decir, hay un movimiento, pero que ramifica a una serie de denominaciones que tienen distintas posturas en cuanto a temas específicos, pero tienen una centralidad en cuanto a temas generales. Y ya yo lo presenté acá. Ningún evangélico va a decir que se salva por obra, ninguno, aunque uno malinterprete al otro. Ningún protestante va a decir que se salva por obra, que Cristo no nos da a nosotros su salvación por medio de la gracia, por medio de la fe. Ninguno. Todos estamos unificados en esa parte. Después las otras cosas son como discusiones que se dan por el ego personal de aquel que pertenece a una denominación, a una confesión de fe, a una estructura, etcétera. Pero eso pasa, eso en realidad no violenta
de manera general, como marco de referencia, no violenta la historicidad de la reforma, lo que logró la reforma. ¿Por qué nosotros no somos católicos romanos hoy día? Por la reforma. Esa es la verdad. ¿Por qué hay bautistas, pentecostales, wesleyanos, o sea, arminianos wesleyanos, metodistas, presbiterianos que siguen la línea de la soteriología calvinista? ¿Por qué hay luteranos? Pues porque hubo hombres que le dijeron que no, de alguna u otra manera, al catolicismo romano, a lo que imperaba, y vino un paradigma recuperando lo que era la concepción de apóstoles y profetas. Ahí todo el mundo está de acuerdo en eso. Vamos a darle la palabra ahora a Martín Luterano, luego Gerardo que entró, ya vamos cerrando. Le damos la palabra a Arnold y cerramos con Ángel Paz. Martillo Luterano, enciende tu micrófono, hermano. Se te corta. Hola, hola. Ahora sí. Es que no había activado los datos. Ahí está. Se te está cortando, hermano Martillo Luterano. Ahí está. Él tiene que estar acá en la celebración porque es que Lutero arrancó el motor. ¿Cómo que no hay un luterano aquí? Adelante. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí. Listo. Ok. Nada más para algunos puntos que ahí vi. Antes que nada, pues feliz día de la Reforma a todos. Espero que todos en sus casas estén pues digiriendo algunas de las cosas históricas, como de parte de las que decía el Gabo, u otras que mencionaron los hermanos, como una reflexión hacia el futuro de la iglesia, el futuro de los hogares cristianos, que tenemos esta herencia por parte de reformadores, apóstoles y todos los cristianos que no se mencionan en la historia, porque ha habido grandes cristianos que, indagando un poco, han tenido una gran aporte de parte de Dios a sus vidas, no por llenar su perfil ni su ego, porque no somos nada sin Dios. Entonces, haciendo un resumen de eso, y algunas cositas que decía por ahí Gabo, que debemos mucho a la iglesia pentecostal, porque ellos expandieron muchas de las cosas que pues tenemos de base en el cristianismo. No tenemos quizás a veces un evangelismo tan enmarcado, pero bueno, este es uno de los motivos y me gustaría aclarar este punto. Por ejemplo, en la iglesia luterana hay un filtro. No se puede hacer un adepto a cualquier persona. Por lo menos en lo que yo he leído, también algunos bautistas lo practicaban, como Charles Spurgeon. Pedían requisitos para poder ser parte de la iglesia. No nada más que en un instante aceptar a Cristo, en un momento sentimental, y que después de ese sentimiento se desvaneciera el fervor y el amor por Cristo. Cada uno de nosotros, creo, que podemos participar en las actividades de la iglesia, tanto dentro como fuera. Recordemos que la iglesia nació dentro de los hogares, no en un lugar grande, no en un lugar lleno de gente que a veces ni las conocemos. Y quizás a veces cometemos los mismos errores que Roma, porque pues todo aquel que no aprende sus errores está destinado a cometerlos nuevamente. Y al llenar tanto las iglesias se pierde ese tacto entre hermanos, esa calidez, ese Cristo personal, donde pues ya pasa a ser algo como: hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, y nada más. No nos cuentan sus dolores, no sabemos sus inquietudes, no mantenemos una constancia en cuanto a sus vidas y qué necesitan. Esa es la labor de la iglesia, y es la que ha sido durante tanto tiempo. Entonces, quizás sí es verdad, le debemos mucho a la iglesia pentecostal, que ha llevado el evangelio a lugares que otros no se atrevieron. Pero
así como ha elegido varias de las iglesias para una tarea específica, mañana quizás, o hoy, o en este tiempo, no lo sabemos, Dios elige, elige y selecciona para que vayan otros, no importa si es luterano, calvinista, pentecostal, va a elegir a otros y va a hacer resurgir otro movimiento. Dios no deja abandonado a su pueblo y siempre busca una atalaya, una voz que clame en el desierto, o que clame en la ciudad, o que clame en la soledad de cada individuo, para que pueda mantener firme y ferviente esa fe que nos fue dada por gracia. Claro. No puedo hablar de la reforma radical porque discrepo en algunas cuestiones doctrinales con ellos y no quiero abordar ese tema. No me gustaría tampoco desmeritar los gobiernos que ha habido que son cristianos, que Dios ha bendecido a naciones con un líder cristiano. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento donde los reyes eran parte del pueblo judío y gobernaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo decir los reyes están mal, un gobierno cristiano está mal, porque pues si Dios quiere, les da un gobierno cristiano, es una gran bendición, así como les da un pastor que ve por sus ovejas, así como el evangelista va y busca las ovejas a los lugares, a las cárceles, a los lugares, a partes donde ni siquiera se nos ocurriría a las personas comunes. La otra Claro. vez le platicaba al reverendo y le decía, oye pastor, y si vamos y hablamos en estos lados, porque yo voy sin preguntarle, aunque yo nada más traigo ya lo que hice, me dice, es que nosotros construimos hogares para poder ayudar a los más necesitados. Pero bueno, ¿y quién no está necesitado de Cristo? Yo estoy necesitado de Cristo, soy dependiente de Él. Él es mi alimento diario, Él es mi inspiración de cada momento, Él es mi fuerza en el trabajo, así como lo es también mi familia. Entonces no puedo yo desechar un gobierno porque solamente tenemos esta historicidad oscura que ha llevado a tener un tipo de rechazo por un gobierno cristiano. Yo no lo desecho. Ese es mi comentario. Igual no, 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 no desecho a nadie. Y si Eso, está activo por Cristo, ese es el sentido. ese es el Ese, sentido de todo cristiano. ese es el sentido de la reforma. De hecho, tú que mencionaste la parte de cómo permeó las sociedades, la política y todo, la reforma. Es cierto, lo que no se puede es imponer políticamente el cristianismo en función de que todos obligatoriamente, sino porque eso sería catolicismo romano. Pero sí impactar. La reforma impactó las naciones, impactó llevando la visión de los valores de la palabra de Dios a los estamentos. De hecho, la esclavitud fue totalmente abolida en Inglaterra por William Wilberforce. Estamos hablando siglo XVIII, ¿no? Porque la reforma, esa visión de ir a la escritura y profundizarla y tener una concepción que impactara a la sociedad fue importante también. O sea, van de la mano. Yo creo que Gabriela Sá lo que dijo es que no se debe de imponer a la manera del catolicismo romano, sino permear la parte sociopolítica de las naciones con hombres que sirven a Dios, que pueden llegar a que esos gobiernos reformados cometieron ese mismo error de persiguieron y torturaron católicos. En un momento, claro, pero no siempre. En un momento. Entonces, a eso es lo que yo digo que no se puede caer, que ese fue el error del catolicismo, porque acordate que el decreto de Teodosio dice que serán castigados por Dios y por nosotros mismos, o sea, el ciudadano romano que no abrace la fe, como dije, del Papa Dámaso y del patriarca de Alejandría, Pedro de Alejandría, no sé cómo dice el decreto, algo así. Entonces, eso es lo que la reforma magisterial no cambió. Eso recién se vino a cambiar después de la Revolución Francesa. Sabiendo que la reforma fue un proceso, o sea, la reforma no es algo por supuesto. Estático, sino que el Espíritu Santo fue llevando y guiando a nuestros hermanos todavía hoy cometemos errores nosotros. El único que tiene un punto infalible y que si ellos dicen fiducia y se quedan con eso, con lo que diga un papa, es el catolicismo romano. Ese no es el evangelio. Nosotros cometemos errores. Los padres apostólicos cometieron errores. Entonces, en esa parte, obviamente que la reforma
mantiene esa postura que dijo el hermano Arnold Portillo de la reforma siempre reformándose, mejorando, corrigiéndose alguna cosa por otra. Hay confesiones de fe, se siguen revisando, se sigue estudiando la escritura, porque si no, entonces nosotros estuviéramos como el católico romano, con un montón de doctrinas y tradiciones de los hombres que están a la par de la Biblia. No, la Biblia es nuestra máxima autoridad infalible, y eso lo reconocemos todos los cristianos evangélicos protestantes. Vamos a darle la palabra a Gerardo y luego brevemente escuchamos a Arnold y a Ángel para cerrar, para no tomar más tiempo. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Acabo de prender mi YouTube hace ratito, ¿verdad? Antes de conectarme, y vi que estaba hablando el hermano Asaf y que estaba diciendo de que en el catolicismo romano, ¿verdad?, que te bautizan cuando eres niño, o incluso en denominaciones cristianas que llegas a una congregación y te bautizas. Estaba hablando de algo así, ¿verdad? Dando a entender algo así, y prácticamente ya eres miembro o ya eres parte de la iglesia o ya eres nacido de nuevo parte de la iglesia, ¿verdad? Eres salvo. Y él contradijo eso mismo que él estaba diciendo, y eso es muy cierto, porque he estado leyendo un libro que se llama Los Bautistas, Prácticas y Herencia. Está muy bueno. Este libro está muy bueno. Y los bautistas creen, en uno de los capítulos de este libro, ¿verdad? Porque es de lo que supuestamente creen los bautistas o creían anteriormente. Dice, para los bautistas, la Biblia es la única autoridad escrita para la fe y la práctica. Los bautistas creen que la Biblia enseña que solo los que han nacido de nuevo deben ser miembros de la iglesia, ¿verdad? El nuevo nacimiento no viene solamente por medio recitar verdades acerca de Jesús, sino por una experiencia de fe genuina en él, como dice en Juan 3, 1-21. Entonces, no solo los bautistas, hermano, no solo los bautistas, todo el que pertenece al cuerpo de Cristo, claro, es porque el Espíritu Santo los hizo suyos. Pero qué lindo fuera que todos creyéramos lo mismo, ¿verdad? Yo quise sacarlo de esta fuente, pero yo sé que todos creen lo mismo. Pero todos creen lo mismo. Pero todos creen lo mismo. Yo sé que hay personas que nos están escuchando que ni siquiera les ha pasado por la mente. Pero todo verdadero y genuino cristiano cree verdaderamente y genuinamente que para ser parte del cuerpo de Cristo tienen que ser justificados por gracia por medio de la fe. Es que lo que pasa, hermano, que ahorita está muy de moda que hagas la confesión de fe y ya, ¿sí me entiendes? Ese es el problema. Por eso me llamó la atención lo que decía el hermano Asaf, y me recordé de esto. Dije, lo voy a buscar y lo voy a compartir, ¿verdad? Como para reforzar lo que él estaba diciendo o enriquecerlo, porque es cierto. Y más abajo, en esta misma parte del libro, dice, bueno, y las otras personas que quieran visitarnos y todo, está bien que participen de ciertas cosas, pero tienen que saber que los verdaderos miembros son los nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, no están desechando a los visitantes tampoco, pero sinceramente, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo son, como lo acaba de decir usted, hermano. Todos en la Reforma creen eso. Amén. Un verdadero miembro es aquel que fue justificado verdaderamente, que tiene la fe viva. No cualquiera que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Sí. Y también lo que estaba diciendo Asaf, lo último que estaba diciendo, y usted también ya comentando según lo que él estaba hablando. El hermano del martillo luterano, de que no podemos caer, ¿verdad?, en lo que hacía Roma, de presionar a la gente para que, como cuando Roma llegó a América, hizo hasta lo imposible para que los escritos y las ideas de Lutero llegaran a América. Ellos se posicionaron de todo un continente. Lo esclavizaron a sus ideas e hicieron hasta lo imposible para que la reforma o ideas de la reforma no llegaran. ¿Me entiende? Y el musulmán hace lo mismo. Le quitas el pie que les tienen en el cuello los musulmanes a sus seguidores, y ellos van a buscar otra religión u otra creencia. Están a la fuerza, porque si no pueden hasta morir, ¿verdad? Y el cristiano no puede hacer esto. No podemos actuar de esa manera. Correcto. No, tiene toda la razón, hermano. Ahí, obviamente que ahí la Biblia misma muestra los procesos en la salvación. Gracias y fe. Quiero, Dime, Gabriel.
ya para retirarme, era algo de lo que había pensado decir también. Se dice mucho en ocasiones, cuando se lo critica a Lutero, es que, bueno, algunos decían que él se salió de la iglesia, no tenía que haberse salido, tenía que buscar reformar la iglesia por dentro, como lo hizo, por ejemplo, Francisco de Asís. Es una total mentira. Francisco de Asís no reformó la iglesia católica. Basta recordar, sí, y lo voy a hacer corto, basta recordar quién fue el papa de turno en la época de Francisco de Asís. Nada más y nada menos que Inocencio III, Inocencio III, de los claro. peores papas habido y por haber en la historia. Fue el papa más poderoso en cuanto a poder estatal, en cuanto a poder político. De hecho, Inocencio III dejó un legado que hasta el día de hoy está en el Vaticano, que es la famosa Guardia Suiza. Wow. Algunos dirán, che, ¿por qué tiene su tipo vestido ahí todo el tiempo? Bueno, eso lo instauró Inocencio III, porque vivía tan perseguido, con tanto miedo de que le corten el cogote, que mandó a tener la famosa Guardia Suiza, que desde esa época del siglo XIII, siglo XIV al día de hoy, han sido los custodios oficiales de los papas. Qué distinto, ¿no? Qué distinto cómo andaba. De hecho, me gusta mucho cómo lo dice, cómo lo retrata eh, Bernardo de Claraval, a uno de los predecesores de Inocencio III, a Eugenio III. Bernardo fue maestro de Eugenio III, el Papa, cuando... Ahí se le ofreció un poquito al hermano Gabriel. Oye, qué buen dato ese, ¿eh? Muy bueno ese. Buenísimo. Inocencio III con más poder que Bonifacio VIII, incluso. No sabía tanto así que La guardia esa que ven así viene de él, es cierto. Muy buen dato ese del hermano Gabriel. Sí. Ahí se le frizó. Lo que vamos a hacer es bajarlo un momentico ahí. Vamos a escuchar al hermano Ángel Paz y si Gabriel entonces no puede recuperar la señal, pues entonces ya ahí cerramos el programa. Bueno, el hermano Gerardo dijo algo muy interesante con respecto a que solamente porque hacen una confesión de fe. Sí, tiene completamente la razón. Y esa es una de las partes que nosotros en las asambleas de Dios tratamos de llevar a la persona. Si aquel que lo confesare con su boca y lo creyere en su corazón, será entonces salvo. No nos quedamos solamente en esa parte. Entonces comienza la transformación de la persona con la finalidad de que él pueda vivir la vida cristiana. Tenemos clases dominicales, se sigue predicando el evangelio, se sale a la calle a evangelizar y todas estas cosas que estamos haciendo actualmente. Por otro lado, la reforma trajo una parte muy importante. Carlos, ¿cómo dice tu bandera? Dios, patria y libertad, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la parte más importante. Dios nos ha dado la oportunidad de ser libres por medio de su palabra. Y Amén. Esa es la parte que tenemos que llevarnos en esta reforma. Martín Lutero no quería salir de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica lo iba a matar. ¿Qué más le quedaba? Salir. O sea, hay muchas cosas que quedan de por medio, que son hechos históricos, que se pueden comprobar. Cualquier historiador serio les va a decir cómo sucedió estas cosas, pero el que conoce la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, se da cuenta de la libertad que el Señor nos ha entregado en la mano para seguirlo libremente, sin la presión del gobierno ni la presión de la iglesia, sino seguirlo a Él. Exacto. Conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y es más, Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús en la tierra. Entonces, cuando nosotros conocemos esto correctamente, olvidémonos si se bautizó o no se bautizó, que si no sé qué cosa, eso fue lo que crearon los primeros problemas. Y si van a hablar que la Iglesia Católica dice que estamos completamente divididos y que hay 10,000 denominaciones y todo lo demás, recuerdo los católicos que tienen católico ortodoxo, católico romano, católico sedevacantista, católico palmariano, católico ortodoxo, fiducia, católico fiduchas. Católico fiducia, o sea, también están divididos. Y antes de eso, franciscano, lasallistas, marianos, un sinfín de cosas por las cuales se están dividiendo. Así que, hermano, la gracia es conocer las escrituras, y la reforma, lo que nos permitió Martín Lutero actualmente, es la libertad con la cual vivimos actualmente, no bajo el yugo de una iglesia o un estado por la cual se están viviendo en otros países del mundo. Lamentablemente, tenemos una misión muy grande por delante, que es ir y predicar el evangelio a todas las personas de forma pacífica, y tenemos que hacerlo, porque eso es lo que se va a dar antes del fin. La palabra del Señor dice: y este evangelio se predicará en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y tenemos que hacerlo. O sea, esa es nuestra misión.
Bueno, muchas Hermano, gracias. Gracias. Siempre gracias, hermano, y que el Señor me los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a ambos. Gracias, Ángel. Gracias, hermanito Gerardo. Gracias también al hermano Portillo. Gracias también a Cris, los hermanos que estuvieron acá. Gabriel Azaz, como siempre, dando buenos factos históricos. Y todos los hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes una vez más por estar en sintonía. Recuerden, comenten, compartan, suscríbanse. Denle un like y un corazoncito y creo que llegamos a un poquito más de personas. Pero principalmente le damos toda la gloria, honra a nuestro Dios y las gracias, porque por su gracia, por medio de su misericordia, por su buena voluntad, porque nos dio a su Hijo amado Jesucristo para vencer la muerte en la cruz, resucitar al tercer día y regalarnos algo que no merecemos, algo que es inmerecido, la salvación, la justificación en su obra. También le agradecemos por hombres valientes que desarrollaron sistemáticamente e históricamente el legado de la Reforma Protestante. Nos veremos en una próxima entrega y les deseamos, como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Dios les bendiga. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola Escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la Escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia. Pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero. Señor, da la gloria solo a ti, solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin, en la iglesia y la creación, en la obra de redención. Tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. En la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo Padre.